Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición estar una vez más en la casa del Señor. Hoy veo que viene de visita nuestra hermana Cata. Dios le bendiga, hermana Cata, nos da gusto verla. Amados hermanos, les invitamos por favor a tomar la Sagrada Escritura y abrirla en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, en su capítulo 16, si son tan amables, amados hermanos. Capítulo 16, versículo 7. Cuando usted lo tenga, puede dar gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer entonces todos juntos y después vamos a hacer una oración delante de nuestro Dios, que a la letra dice así: Empero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. Vamos a hacer una oración delante de nuestro Dios. Buen Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, una vez más estamos delante de ti, Dios, Señor, dándote las gracias por este tiempo que nos permites de poder estar en tu casa, Dios, Señor, y de poder alabar tu nombre, cantar alabanzas, también un tiempo de oración, Señor, pero también ha llegado el momento de poder escuchar tu palabra. Pedimos de tu bendición en nuestras vidas, Señor. Tú sabes cuánto te necesitamos, Señor, y es a través de tu palabra, Dios, Señor, con la cual tú hablas a nuestros corazones. Muestra, Señor, tu voluntad para con nosotros, Padre eterno, Señor. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo, Dios, que quite todo aquel estorbo, Dios, que no nos permita el poder estar atentos, Dios, para que tu palabra, Señor, como una semilla que es buena, Dios, pueda caer en nuestra vida, Dios, Señor, y nosotros podamos ser hombres y mujeres, Señor, anhelantes de tu palabra, Dios, Señor, y hacedores de ella, Padre Santo, Señor. Pedimos de tu gracia, Dios, sobre nosotros. Así también, Señor, nuestra vida está en tus manos, como también mi vida, Dios, para que tú extiendas tu misericordia también sobre mi vida, Dios, y me ayudes, Señor, y seas tú glorificado, amado Dios, Señor. Creemos que así lo vas a hacer. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ocupe su lugar, hermano. Gracias. Algunos niños esperan con ansia la llegada de sus padres del trabajo, porque algunos de ellos saben que sus papás les traen a lo mejor algún regalo, o a lo mejor si no traen regalo empiezan a dedicarles tiempo para jugar con ellos, ¿no? Y es algo que muchas veces los niños ansían. Ahora, cuán más hermosa y gloriosa es la llegada del Espíritu Santo en la vida del creyente, hermanos. Por eso hoy vamos a considerar, conforme a las Escrituras, beneficios de la llegada del Espíritu Santo. Beneficios de la llegada del Espíritu Santo. Nosotros es importante que recordemos ¿quién es el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, junto con el Padre y el Hijo, amados hermanos. Él es Dios mismo, y usted sabe que fue enviado a la tierra después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo, con un propósito, hermanos. Y eso es lo que vamos a ver, los beneficios de la llegada del Espíritu Santo. Y nosotros recordamos que este hermoso evangelio, el Evangelio según San Juan, fue escrito por el apóstol San Juan, el discípulo amado, aquel hombre que se recostó en el pecho del Señor y era de los discípulos el más joven de edad, y fue el que el Señor le permitió vivir más tiempo, ¿no? Llegó a ser un anciano, y ya un hombre entrado en años escribe este evangelio aproximadamente entre el año 80 a 90 después de Cristo. Y el mensaje central de este evangelio, del evangelio según San Juan,
Bueno, lo encontramos en el capítulo 20, versículo 31, que es donde nos muestra sobre este tema central, que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, hermanos. Y eso es lo que va él desarrollando a lo largo de este evangelio. Ese es el propósito de este evangelio, que la gente conozca de Cristo y que al conocer vengan al conocimiento de él. Por lo tanto, este evangelio, este libro se centra en la persona y en la obra ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, hermanos. En resumen, podemos entender que algunos puntos que nos habla y va mostrando, nos muestra, por ejemplo, a nuestro Señor Jesucristo, a Jesús como el Verbo de Dios. Nos muestra que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Mesías prometido. También nos habla sobre que por medio de él Dios derrama salvación. Nuestro Señor Jesucristo es la dádiva, es el regalo, es el don perfecto que es dado por el Padre para que el hombre pueda alcanzar la salvación, amados hermanos. Y es importante que nosotros veamos que quien acepta a nuestro Señor Jesucristo o rechaza este ofrecimiento, bueno, hay dos lugares para estas personas, ¿no? Aquellos que aceptan el mensaje y vienen a Él y le piden perdón y se arrepienten, bueno, aquellas personas alcanzan salvación y con ellos la vida eterna. Pero aquellas personas que rechazan el mensaje del evangelio, hermanos, bueno, continuarán en ese camino que los llevará a la condenación eterna, hermanos, al infierno, al estar eternamente alejados de la hermosa y gloriosa presencia de nuestro Dios. Y en este capítulo 15, bueno, en el capítulo 15, que es el anterior al que nosotros estábamos leyendo, es importante que veamos, nos habla sobre nuestro Señor Jesucristo como la vid verdadera, hermanos, ¿no? Y cuán importante es nosotros estar unidos a la vid, ¿no es así, hermanos? Y también nos habla cómo el mundo aborrece al Hijo de Dios, cómo el mundo desprecia al Hijo de Dios. Y también nos muestra en el capítulo 16 la obra del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, amados hermanos. Y por eso, en este versículo que nosotros dimos lectura, amados hermanos, que nos habla, dice, pero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, dice, os le enviaré. Y bueno, es importante que nosotros podamos entender que estas palabras están en medio de estas exhortación o palabras de ánimo y de consuelo que da nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. ¿Por qué? Porque el ministerio de nuestro Señor Jesucristo estaba terminando, estaba a punto nuestro Señor Jesucristo de ir a la cruz del Calvario, amados hermanos, y nuestro Señor Jesucristo estaba aprovechando el dar algunas instrucciones a sus discípulos, instruirlos, enseñarles qué es lo que iba a acontecer, las cosas que vendrían, aunque nuestro Señor Jesucristo les había mencionado a lo largo de la estancia con ellos qué era lo que iba a suceder. Bueno, en estos instantes o días antes de que nuestro Señor Jesucristo fuera a la cruz, Él sigue hablando a sus discípulos, sigue mostrándoles el propósito de Él, el propósito de la cruz, y cómo ellos era necesario que estuvieran atentos a sus palabras, que creyeran a las palabras que Él les daba, con el propósito de prepararlos para esta nueva etapa que iban ellos a comenzar una vez que nuestro Señor Jesucristo partiera al cielo, amados hermanos. Ahora, después de que nuestro Señor Jesucristo iba a partir al cielo, bueno, ellos tendrían la gran responsabilidad, hermanos, de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, hermanos. Y nosotros sabemos
que humanamente es imposible el poder desarrollar este ministerio, lo que se conoce como la Gran Comisión. Es imposible, humanamente es imposible. Y por ello es que nuestro Señor Jesucristo les dice a los discípulos que iba a venir otro consolador, ¿no? Que iba a venir a ellos otro consolador. Dice, pero yo os digo la verdad, es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el consolador no vendría a vosotros. Mas si yo fuere, dice, os enviaré. Y es interesante porque nuestro Señor Jesucristo sabía las dificultades que habrían de enfrentar los discípulos en esta gran misión, hermanos, en esta gran misión. Y en medio de ello, bueno, ellos sabían que el predicar el evangelio iban a ser expuestos a ser expulsados de las sinagogas, hermanos. Y con ello, bueno, para el judío normal era muy importante la vida religiosa y con ello la vida en las sinagogas, hermanos, ¿no? Entonces el ser expulsado a un judío de las sinagogas era perder, digamos, todos sus derechos. Y nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos que iban a ser expulsados, aunque bien sabían que ya realmente la herencia de los discípulos ya no era en esta tierra, era más allá de pertenecer a una sinagoga, hermanos. El Señor les había abierto su entendimiento y sabían que había algo más glorioso, que era el predicar la palabra de Dios, hermanos. Y esto es importante que nosotros lo veamos desde un inicio, ¿no? Para nosotros es muy difícil o imposible el predicar el evangelio si no tenemos al Consolador, hermanos, si no tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, que es Dios mismo. Entonces les decía que iban a ser expulsados de las sinagogas al predicar el mensaje de la palabra, iban a ser menospreciados, iban a ser golpeados, hermanos, y que a lo mejor iba a haber tristeza en medio de ellas, y no porque fueran expulsados, sino por la necedad del judío de no abrir su corazón al evangelio, a las buenas nuevas de salvación, hermanos. Y era importante que en medio de todas las dificultades ellos permanecieran fieles al Señor, hermanos, fieles a las palabras, fieles a lo que Él les había hablado, aún más allá de ser golpeados o de ser encarcelados, porque muchos de ellos iban a morir en el martirio, hermanos, por predicar el mensaje de la palabra de Dios. Y por ello es que nuestro Señor Jesucristo les dice la importancia, que era necesario, que les convenía a los discípulos que Él se fuera, ¿no? Y que llegara este otro consolador, ¿no? Y nosotros entendemos, bueno, para los discípulos era una bendición que durante este tiempo, durante estos 3 años que estuvo nuestro Señor Jesucristo con ellos, bueno, ellos fueron bendecidos, ¿no? Fue una constante enseñanza y ellos veían la obra de Dios por mano de nuestro Señor Jesucristo. Y las enseñanzas, las sanidades, cómo era liberado los cautivos, hermanos, y la predicación de la palabra de Dios, ¿no? Las buenas nuevas de salvación, amados hermanos. Pero era importante que ellos entendieran que era mejor que Él regresara al cielo, nuestro Señor Jesucristo, y que llegaran y que estuvieran atentos a la llegada del Espíritu Santo, amados hermanos, porque Él iba a estar con ellos, aunque iban a ser mandados a predicar la palabra de Dios. Iban a aquel grupo de los 12 hermanos o de la iglesia en Jerusalén, que permaneció en Jerusalén durante unos años, bueno, iba a ser esparcida, hermanos, ¿no? Entonces, si nuestro Señor Jesucristo permanecía con la iglesia, hermanos, digamos que no podía tener la cobertura de poder estar con cada uno de ellos en las diferentes necesidades que ellos pudieran encontrar en la predicación del evangelio.
Y por ello era la bendición de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y eso es lo que nos iba a mostrar, hermanos. Ellos, por supuesto, que se sentían cómodos, ¿no? Con la presencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Estaban en ese, como decimos, en ese estado de confort, ¿no? Estaba el Señor Jesucristo con ellos. Cuando Él resucitó, bueno, su ánimo, su vida regresó a sus corazones, no a su alma al ver al Señor resucitado. Pero era importante que ellos pudieran entender en medio de las circunstancias, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo no iba a estar con ellos, pero que les convenía que Él fuera al cielo y que empezara a obrar el Espíritu Santo en su ministerio, ¿no? Y era algo que ¿qué implicaba esto, hermanos? Bueno, que estos hombres, su fe se fortaleciera, ciertamente, ¿no? Y nosotros entendemos lo que nos dice, por ejemplo, la palabra de Dios, así rápidamente, Romanos 8:28, que nos hace mención. Y sabemos que a los que a Dios aman, dice, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados, ¿no? Y bueno, ellos no entendían profundamente, hermanos. No, todavía su entendimiento no estaba plenamente abierto o iluminado para poder entender las verdades de la palabra de Dios, las verdades que nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora nosotros con la Escritura, nosotros sabemos que todas las cosas nos ayudan, nosotros a bien, hermanos, ¿no? A veces no las entendemos, pero se cumple el propósito de Dios en la vida de uno, amados hermanos, ¿no? Y recordemos, por ejemplo, cuando la bendición que tenía las hermanas, Lázaro y sus hermanas, cuando el Señor Jesucristo estaba con ellos conviviendo, ¿no? Era para ellos una bendición, recibían enseñanza, recibían de la presencia de Dios en medio de ellos, hermanos. Y cuando nuestro Señor Jesucristo va al llamado de las hermanas de Lázaro, recordará usted ese pasaje cuando Lázaro enferma y muere, y que el Señor Jesucristo después de varios días llega a aquel lugar, y las hermanas de Lázaro le dicen, si hubieses estado aquí, dice, esto no hubiera acontecido, ¿no? Entonces la gente, los discípulos sabían esa seguridad de la presencia de nuestro Señor Jesucristo con ellos. Las hermanas de Lázaro sabían que si nuestro Señor Jesucristo hubiera estado presente, bueno, Lázaro no hubiera muerto. Pero ahora nos encontramos en ese momento de que nuestro Señor Jesucristo asciende a los cielos, amados hermanos, y llega el Espíritu Santo, ¿no? En el día del Pentecostés, encontramos en el día del Pentecostés, hermanos, que es derramado el Espíritu Santo sobre aquellos 120 hombres y mujeres que se encontraban en aquel lugar, en aquel aposento. Y amados hermanos, y con ello encontramos, amados hermanos, este momento o esta era del cual la obra del Espíritu Santo en medio de la iglesia, la cual nosotros estamos disfrutando hasta el día de hoy, hermanos, la obra del Espíritu Santo. Por eso, mire, vamos a ver, bueno, usted y yo lo disfrutamos porque aquí como tal físicamente no está nuestro Señor Jesucristo, pero sabemos que está el Espíritu Santo, hermanos, ¿no? Y está en la iglesia, aquellos que han sido salvos, en ellos está la presencia del Espíritu Santo. Vamos a ver rápidamente algunos puntos y vamos a San Juan capítulo 7, San Juan capítulo 7, 7:37. 7:37 al 39 vamos a leer. Dice, mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes, los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús estaba aún
dice, Jesús no estaba aún glorificado, hermanos. Beneficios de la llegada del Espíritu Santo. Bueno, su poder para dar vida, hermanos. Su poder para dar vida, ¿no? Y encontramos a nuestro Señor Jesucristo expresando de esta forma, ¿no? En ese día grande de la fiesta, poniéndose en pie y clamando en gran voz, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y dice, como dice la Escritura, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, amados hermanos, ¿no? ¿Y qué es lo que encontramos, amados hermanos, en este sentido? Bueno, es una invitación que hace nuestro Señor Jesucristo a las personas a que crean en el Evangelio, hermanos, ¿no? Que vengan aquí, aquellas personas que están necesitadas, que reconocen su condición como hombres y mujeres pecadoras, ¿no? Que vengan delante de Él, que se reconozcan, que sepan que la palabra de Dios confronta la vida del oyente y muestra su condición como un espejo, muestra el pecado y muestra la condición, amados hermanos, ¿no? Y que vinieran a Él, a nuestro Señor Jesucristo, como la fuente de agua viva, amados hermanos, ¿no? Esa sed del hombre que tiene de buscar la reconciliación con Dios, el perdón, amados hermanos. Y esto es algo que es importante que nosotros veamos, esa necesidad que tiene el hombre de acercarse a Dios, de esta alma, del alma sedienta, que necesita, amados hermanos, sentir ese impulso de ir delante del Salvador, hermanos. Y bien sabemos que el hombre de sí mismo, el hombre está muerto en pecado, no puede, amados hermanos, acercarse a Dios. O sea, no hay forma que el hombre diga, es que yo fui a la iglesia, es que yo busqué a Dios. Es imposible. Todo es obra de Dios. La salvación desde un principio hasta su final, hermanos, es obra de Dios, amados hermanos. No hay ningún esfuerzo humano que logre que el hombre sea salvo. No es por obras, ¿no? Entonces el Señor pone la convicción por medio del Espíritu Santo en el corazón del hombre, para que al oír la palabra de Dios, el Espíritu Santo pone esa convicción para que ellos puedan sentir esa carga, esa condición de pecado, y puedan venir delante del Señor en arrepentimiento, ¿no? En reconocimiento, y puedan beber, hermanos, de esa agua, de esa palabra, ¿no? de vida. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, la salvación, amados hermanos, ¿no? La salvación. Y entonces, ¿qué es lo que nos habla? Bueno, de la obra del Espíritu Santo. Nos está mostrando la obra del Espíritu Santo para dar vida, hermanos. Es el Espíritu Santo el que realiza el nuevo nacimiento en el creyente, hermanos, ¿no? Es el Espíritu Santo el dador de vida por medio de la palabra, hermanos, que viene ese nuevo nacimiento en la vida del oyente, en la vida del hombre y en la vida de la mujer, hermanos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Bueno, vemos entonces en Hechos y la llegada del Espíritu Santo, y con ello, amados hermanos, bueno, la manifestación y la obra del Espíritu Santo en la transformación y en el dar vida a aquellas personas que vienen delante de Él, hermanos. No es algo natural. El nuevo nacimiento, la nueva criatura, es obra de Dios por medio del Espíritu Santo, hermanos, ¿no? Y entonces de esta forma es que podemos nosotros encontrar este sentir que expresa, ¿no? El creer, el venir delante del Señor, amados hermanos. El nuevo nacimiento es como
como una corriente de agua que está continua en nosotros, en nuestra vida, hermanos. No, es algo en verdad glorioso, amados hermanos. No es algo, el nuevo nacimiento y la presencia del Espíritu Santo en la vida del hombre es algo glorioso. No, es algo que muchas veces la gente no puede explicar y menos el mundo puede entender, amados hermanos. ¿No? Sin embargo, entendemos nosotros la obra del Espíritu Santo. Vamos ahora a San Juan, ahora el capítulo 14. En el capítulo 14, en los versículos 16 y 17, San Juan 14, 16 y 17. ¿Ya lo tiene? Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice: al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros, amados hermanos. Y nos dice: beneficios de la llegada del Espíritu Santo, su presencia que viene a morar en el creyente. Entonces, en el primer punto encontramos que la obra del Espíritu Santo, da poder, da vida, ¿no? Su poder da vida. Y ahora vamos a ver que su presencia viene a morar en el creyente, amados hermanos. Y esta es algo que nosotros debemos entender en este ministerio del Espíritu Santo antes del Pentecostés y después del Pentecostés. Es importante que nosotros podamos entender que la obra, que el Espíritu Santo se movía aún antes de que fuera derramado. Esto es algo claro en las personas, ¿no? Trayendo convicción a las personas y en los discípulos para poder hablar el Evangelio, pero no se compara con el derramamiento del Espíritu en el aposento alto, hermanos, ¿no? Y esto es algo que nosotros debemos entender, porque ustedes saben que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo era derramado sobre determinadas personas y por determinado tiempo para cumplir un propósito, un propósito de Dios en sus vidas. Pero encontramos que desde el derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto, en Hechos 2, encontramos ahora que el Espíritu Santo ya no está de forma parcial o temporal en el creyente, hermanos, sino que ahora nosotros sabemos que el Espíritu Santo permanece en el corazón y en la vida del hombre mientras estemos sobre esta tierra, amados hermanos. No venimos a ser templo del Espíritu Santo, morada del Espíritu Santo, nosotros como creyentes, amados hermanos. Y entonces ahora nosotros podemos ver que esta obra del Espíritu Santo viene a ser una fuente de verdad en nosotros. Y eso es lo que nos muestra, dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y esto es muy bonita esta expresión cuando nuestro Señor Jesucristo: y os dará otro consolador, ¿no? Y se refiere, el otro consolador claramente era nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El primer consolador es nuestro Señor Jesucristo, que iba junto a ellos, que les enseñaba, que les ministraba, amados hermanos. El Paracletos, digamos de esta forma, que es el que va junto a ellos. Pero nuestro Señor Jesucristo está diciendo: y os daré otro consolador. Dice de las mismas características, porque el Espíritu Santo, como nuestro Señor Jesucristo es Dios, amados hermanos, dice: para que esté con vosotros, dice, para siempre. Qué glorioso, ¿no, hermanos? Y es algo hermoso el ver ese cuidado especial que el Señor Jesucristo tiene. ¿Para quién, hermanos? ¿Para todo el mundo? Dice: no, hermanos, para con la iglesia, ¿no? Y esta es una promesa que es cumplida en nosotros, hermanos. El Espíritu Santo está con nosotros para siempre. Dice: al Espíritu de verdad. No es cualquier espíritu, hermanos. Es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, porque nuestro Dios es verdad.
¿no? Entonces nos va a guiar a verdad. Dice, el cual el mundo no puede recibir. No es para todo el mundo, hermanos. Y no es porque Dios no quiera, es solamente para aquellos, Dios puede morar solamente en aquellos corazones que le han aceptado, que han venido delante de Él en reconocimiento, amados hermanos. Dice, porque ni le ven ni le conocen, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros, dice, y será en vosotros, hermanos. Entonces vemos la obra del Espíritu Santo, sí, abriendo el entendimiento de los discípulos, no de forma total, hermanos, pero encontramos sí la obra del Espíritu Santo ya después del Pentecostés de una forma plena, moviéndose en la vida del creyente, amados hermanos. Entonces, ¿qué entendemos? Bueno, que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, en la iglesia. ¿Cuánto tiempo? Dice, para siempre, hermanos, ¿no? Entonces encontramos, no es cualquier acompañante. A lo mejor a usted le gusta salir con, disfruta el salir con, por ejemplo, los que estamos casados, disfrutamos salir con la esposa o con el esposo. No, nos gusta salir, platicar, ya sea que vaya uno a la tienda o al súper o a cualquier lado, ahí va uno acompañándose y va uno platicando. Es una persona, es un acompañante agradable para nosotros, o con los hijos, hermanos, o con los amigos. Pero no, esto no se compara a la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, hermanos. Porque ni los padres ni los hijos van a ser acompañantes de uno para toda la vida. Y usted lo sabe. Somos cortos sobre esta tierra. Por eso el Señor ha preparado a alguien que esté con nosotros, hermanos. Alguien que nos acompañe, que hable a nuestras vidas, que nos dé dirección, que nos corrija, amados hermanos. Y tantas cosas que nosotros encontramos en la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, ¿no? Y nosotros debemos de cuidar esa relación que nosotros tenemos con el Espíritu Santo, de no entristecerlo, ¿no? Es algo que nosotros debemos de ver. Rápidamente vayamos ahora al versículo, ese mismo capítulo, el versículo 26, hermanos. Y dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Entonces, ahora vamos a encontrar, amados hermanos, los beneficios de la llegada del Espíritu Santo. Dice, su ministerio de enseñanza, hermanos. ¿Cuál es el otro beneficio de la llegada del Espíritu Santo en la iglesia, hermanos, en los creyentes? Bueno, su ministerio, su servicio en la enseñanza primeramente sobre los apóstoles, ¿no? Y bueno, y con ello también para con nosotros, hermanos. Es el Espíritu Santo, amados hermanos, quien impartió el poder en el corazón de ellos y en la mente, amados hermanos, en este ministerio para poder ayudar a escribir el Nuevo Testamento, amados hermanos. ¿Cuántos libros del Nuevo Testamento tenemos, amados hermanos? 27. Bueno, y los del Antiguo Testamento también, ¿no? Pero ahora en este sentido, hermanos, hablando de la obra del Espíritu Santo en esta nueva era, de la gracia, podemos decir, es el Espíritu Santo, amados hermanos, que empieza a hablar a la vida por ejemplo, encontramos San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, al apóstol Pablo, a Santiago, a Judas, y encontramos los diferentes escritores en el Nuevo Testamento, hermanos. Bueno, hermanos, es el Espíritu Santo quien sopla, que da la inspiración para que ellos puedan escribir. Recordaremos que durante 3 años estuvo nuestro Señor Jesucristo con los discípulos, y muchos de ellos plasman en sus escritos, en los evangelios, San Mateo, San Juan, hermanos, que
que pasaron ese tiempo con el Señor, bueno, pueden plasmar estos evangelios. Pero encontramos a San Lucas o San Marcos, que no eran de los dos hermanos, pero reciben la revelación de parte de Dios. Dios habla a sus vidas. O el apóstol Pablo, amados hermanos. Encontramos los escritos, las cartas paulinas. Y con ello, hermanos, encontramos la voluntad de Dios, no la voluntad de un hombre, no la voluntad o el pensamiento de un hombre, sino la voluntad de Dios, amados hermanos. Y con ello encontramos palabras de vida, amados hermanos. Entonces encontramos la importancia de la obra del Espíritu Santo que nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, es verdad. Mucha gente a lo largo de la historia ha menospreciado o ha señalado errores en la Biblia y que las traducciones, hermano, ciertamente. ¿No? El hombre se ha equivocado a lo mejor en las traducciones, pero la palabra, hermanos, no tiene error como tal. La palabra de Dios es perfecta, hermanos. Eso es lo que nosotros debemos entender, porque fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿No? Fue inspirada por el Espíritu Santo y esto es algo que nosotros debemos entender, amados hermanos. Y si vemos hombres, algunos de ellos escritores, hermanos, no a lo mejor de alta cultura como pudo haber sido el apóstol Pablo, ¿no? De una elocuencia para escribir, o el escritor por ejemplo, de los Hebreos, ¿no? A la carta a los Hebreos, si no es al apóstol Pablo, dicen de todos, el que escribió, dice, era un hombre muy preparado, con un nivel cultural alto para poder escribir de esa forma. Bueno, pero los demás hombres que pudieron haber escrito, hermano, las demás partes del Nuevo Testamento no eran hombres, algunos de ellos pescadores, hermanos, labradores o hombres, ¿cómo decimos?, de a pie. Sin embargo, encontramos la sabiduría de Dios revelada, hermanos. Cuando nosotros leemos, no sé, Santiago, un evangelio, una carta, hermanos, del Apocalipsis, y vemos ahí la voz de Dios. Dios está hablando, amados hermanos. No, es algo glorioso que vuelvo a decir, la gente del mundo, ¿no?, ni lo entiende, ni percibe la voluntad de Dios. Y cómo de una forma sobrenatural ha llegado hasta nuestros días. No, es totalmente la obra del Espíritu Santo, amados hermanos. Y también, amados hermanos, sigue el Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento, ¿no? Y nos sigue enseñando. Cuando nosotros venimos en dependencia delante de Él y le buscamos, inquirimos en su escritura y oramos y como decíamos, nos enseñaban ayer, y se ayuna y se ora y se busca la presencia de Dios. Bueno, Dios va a abrir nuestro entendimiento, va a alumbrar nuestra mente, hermanos, y nos va a mostrar su voluntad para con nosotros. No, es algo, sigue obrando, así como iluminó a aquellos hombres, sigue iluminando la vida de aquellos que vienen delante del Señor. Porque déjame decirle que no es el mismo entendimiento que usted tiene ahora, que el mismo entendimiento que tuvo la primera semana o el primer mes que vino usted delante del Señor y nació de nuevo. ¿Es así? ¿No? El Señor ha ido abriendo nuestro ¿qué? Nuestro entendimiento por medio de su Espíritu, y cosas que antes no entendíamos y que leíamos y que hermanos, era algo velado totalmente para nosotros. Es la obra del Espíritu Santo que trae discernimiento y trae luz, hermanos, a nosotros. O sea, no hay más, ¿no? Y la gente dice, no, es que la Biblia, nosotros sabemos que la Biblia se interpreta a sí misma, ¿no? Y que si es nuestro Dios por medio del Espíritu el autor, hermanos, entonces nosotros tenemos que ir ¿a quién? Pues al autor, ¿no? Y no caigamos como caían en el Nuevo Testamento a las explicaciones que daban los rabinos, ¿no? Nosotros podemos ir a la fuente porque el Espíritu Santo está morando en nosotros, hermanos.
No tiene que ir a Chalma, no tiene que ir, no, hermanos, es el Espíritu Santo morando en nosotros, en la iglesia, amados hermanos. Y vamos a ver San Juan 15:26. San Juan 15:26, y nos dice: pero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, dice, Él dará testimonio de mí. Y encontramos beneficio de la llegada del Espíritu Santo, es habilitará al creyente para dar testimonio acerca de Él. ¿De Él quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente? Es dar testimonio de Cristo, hermanos. ¿No? Que Cristo nuestro Señor sea glorificado, amados hermanos. Es algo bien importante que nosotros entendamos. Que cuando el Señor nos lleve a hablar el Evangelio y compartirlo a otras personas, hermanos, no es el señalarnos a nosotros, sino el señalar a Cristo, su obra en la cruz del Calvario, hermanos. Eso es lo que nos debe de llevar, amados hermanos. Dice, Él dará testimonio de mí. Entonces, esa es la obra del Espíritu Santo. Y nosotros lo podemos ver desde cosas como un canto. Si un canto no nos lleva a Cristo, Cristo no es el tema central. Ese canto, esa alabanza no nació del Espíritu Santo, no provino del Espíritu Santo, amados hermanos. Provino de una mente humana o carnal o aún diabólica, hermanos. Pero nosotros debemos entender que es el Espíritu Santo, aún en los cantos, en nuestras pláticas, hermanos. Nosotros debemos de tener aún cuidado de lo que estamos hablando. Si lo que nosotros hablamos, nuestro Señor es glorificado o nuestro Señor no es glorificado. Esto es algo que nosotros debemos entender, porque si en usted está morando el Espíritu Santo, bueno, el Espíritu Santo lo va a llevar a que usted dé testimonio de quién, de usted mismo, del pastor, de un hermano, no, de Cristo, hermanos. Es que lo que hizo el hermano, es que yo vi que antes sucedió esto, no, debemos de dar testimonio de Cristo. Y eso es obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. Es algo que nosotros debemos entender. Hechos 1:4 dice así, y 8 dice, y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis dijo de mí. Y el 8 dice, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué glorioso, hermanos. ¿No? Es el Espíritu Santo quien nos va a llevar a hablar la palabra de Dios, amados hermanos. Seamos pues instrumentos en las manos de Dios, ¿no? Cedamos nuestra voluntad a que Dios haga su voluntad en nuestras vidas, amados hermanos. Que nuestra mente sea iluminada para poder compartir el mensaje de la palabra de Dios, para poder transmitirlo. Y que nosotros, ¿y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo? Bueno, siendo llenos de la palabra de Dios, ¿no? Llenémonos más de la palabra de Dios, leamos más la palabra de Dios, dediquemos más tiempo a escudriñar la palabra de Dios, hermanos, ¿no? Para que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas y nosotros podamos ser instrumentos en las manos del Señor, hermanos. Usted, amado hermano, usted ha sido testimonio de la obra del Espíritu Santo al transformarlo, a pasarlo de muerte a vida, de darle vida. Fue el Espíritu Santo en su vida. No, usted dice, ay, fue algo hermoso, algo glorioso. Pero ¿cuánta gente está en una condición de muerte espiritual? Y en nosotros está el mandato de hablar el mensaje de la palabra de Dios. Si usted ya fue salva, dele gloria a Dios. Exalte el nombre del Señor, porque fue obra del Espíritu Santo, del ministerio del Espíritu Santo en su vida.
pero Dios quiere obrar en otra gente que no le conoce. Y quiere que esas personas pasen de muerte a vida, amados hermanos. Y usted recordará que la bendición de tener al Espíritu Santo morando en nosotros, como el Espíritu de verdad que nos guía a cosas buenas conforme a su voluntad, a toda verdad, hermano, nos guía el Espíritu Santo. Usted a lo mejor ha tomado decisiones que no le han favorecido o que pensó que eran decisiones correctas, es porque a lo mejor hizo a un lado la dirección del Espíritu de Dios en su vida. Usted necesita al Espíritu de Dios en su vida. Necesita de Él, y una forma que Él tiene de poder enseñarnos es por medio de la Escritura. Volvamos a las Escrituras, hermanos, para que por medio de las Escrituras no nada más nos guíe, sino que también seamos instrumentos, hermanos, para dar testimonio acerca de Él, hermanos. Y usted dice, ¿es beneficiosa la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente? Sí, 100%, hermanos, 100%. Es algo que para nosotros es algo bueno. Es algo que a nosotros nos debe de ayudar. ¿En qué áreas, hermanos? En todas las áreas de nuestra vida necesitamos de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y como iglesia, hermanos, bueno, tenemos la bendición de que ahora mora en nosotros. Pero a lo mejor usted ha escuchado del Espíritu Santo, pero no ha experimentado el nuevo nacimiento en su vida. Hoy venga delante del Señor. Hoy pueda usted reconocer que su vida ha sido una vida de decisiones propias que lo están llevando a caminos de muerte. Usted necesita al Señor. Usted necesita al Señor. Venga delante de Él y pídale que le perdone, que reconoce su condición, y nuestro Dios, que es bueno y misericordioso, hermanos, como lo hizo con nosotros, sin ser dignos de ello, el Señor nos perdonó, ¿no? Él sigue perdonando y Él sigue salvando. Y amados hermanos, hoy en esta noche el Señor nos ha permitido el poder aprender sobre los beneficios de la llegada del Espíritu Santo, amados hermanos, sobre nosotros, sobre la iglesia, hermanos. Póngase por favor de pie. Y vamos a orar y vamos a decirle al Señor: Señor, ayúdame. Señor, necesito de ti, necesito de tu dirección, necesito de tu sabiduría, de tu entendimiento en mi vida. Necesito que tú me ayudes, necesito de tu consuelo, necesito que sentirte en mí. Si hay momentos que se ha sentido que el Señor no está con usted, no, déjeme decirle que el Señor no le ha abandonado, que el Señor está ahí y que le conoce y conoce todas sus necesidades. Hoy venga, si usted ha entristecido al Espíritu Santo, hoy pueda usted también decirle: Señor, perdóname, porque he entristecido a tu Espíritu con mi forma de ser, con mi forma de hablar, con mi forma de conducirme. Vamos delante del Señor y vamos a pedir de su gracia. Buen Dios y Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios, Señor, una vez más estamos delante de ti, amado Dios, Señor, dándote las gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido el poder estar delante de tu presencia, Dios, Señor. Señor, aprendiendo de ti, de tu palabra, Dios, Señor, de ese beneficio, Dios, Señor, que tenemos como iglesia, Dios, del Espíritu Santo en nuestras vidas, como un enseñador, como el que mora en nosotros, como el que nos guía, oh Dios, Señor, como el que nos lleva a hablar y a predicar tu palabra, Dios, en medio de nuestras limitaciones, Señor. Es tu Espíritu Santo, Dios. A ti te plació, Dios, Señor, enviarlo, Padre eterno, Señor, para que sea el que nos acompañe, Dios, en nuestro caminar, en nuestro día a día. Y tú has dicho en tu palabra que siempre estaría con nosotros, Dios, que no se apartaría, Padre eterno, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hombres, Señor, y mujeres, Señor, anhelantes, Dios, de tu presencia, obedientes, Señor, a tu palabra, una iglesia, Dios, sensible a tu voluntad, amado Dios, Señor. Glorifícate, Dios, en nosotros, Dios, Señor. Te necesitamos cada día más y más, Padre eterno, Señor.
Haz de nosotros una iglesia, Dios Señor, ferviente, Dios Señor, una iglesia, Dios Señor, que se deleite en la oración, que se deleite en leer y escudriñar tu palabra, Dios, en alabarte, Dios Señor, en exaltarte, Dios Señor. Haz de nosotros, Dios, transforma nuestras vidas, nuestro corazón, Señor. Sigue obrando, Dios, en nosotros, Dios, porque no somos perfectos. Que tu Espíritu Santo siga moviéndose en nuestras vidas y en nuestros corazones. Transforma, Dios, aquel, Señor, que es necesario, Dios, ser transformado, Dios, Señor, y tener, Señor, una nueva vida, Dios, Señor. Obra en ellos, Padre eterno, Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos has permitido a cada uno de tus hijos, Dios, que hoy, Señor, están, Señor, en este lugar, como aquellos que nos acompañan, Dios, en la transmisión, amado Dios. Gracias te damos por cada uno de ellos, amado Dios. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Dios, Señor. Hemos de ir a nuestros hogares. Llévanos con bendición aquellos que van distantes, como aquellos que quedan cercanos a este lugar, amado Dios. Que mientras distantes unos de los otros, que la gracia de Cristo, el amor tuyo, Padre, y la participación y comunión con tu Santo y Divino Espíritu sea en cada uno desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Hay libertad.